que decían que el virus lo transmitió, no sé, un murciélago, ¿sí? Eso No sé. puede pasar, eso puede pasar. No sabemos si realmente fue o no un murciélago, porque pues en lo que yo he leído no se ha determinado realmente y es muy difícil de hacer, ¿sí? ¿Por qué creen ustedes que sea difícil de hacer? Pues porque no se tiene la certeza de que si esto fue el primero o el segundo, o sea, más que se contagió. Porque no te entendí bien, Auris, es que se escuchó un poco raro el micrófono. Ya, profe, ya. Más o menos, toca que hables un poco más pausado. Bueno, profe, que no se tiene la certeza de que si este animal fue el primero o el segundo. Más pausado, Auris, más pausado. Tenemos por el chat. No, es que habla un poco más lento, así como yo estoy hablando. Porque es que si tú hablas así rápido, pues entonces se escucha muy saturado y entonces no te vamos a escuchar mejor. Puedes hablar, pero más lento. Bueno, profe, Dale, dale. pues, pues, profe, yo creo que es porque no sé si es el primero o el segundo o el tercer animal que fue contagiado. Ahora sí, qué lindo. Ahora sí se escucha. Ujú. Bueno, es algo más complejo que eso. Y es que nosotros sí podríamos determinar, y bueno, yo ahorita veremos, yo no sé si yo ya les hablé, no me acuerdo si de pronto en el periodo que vimos sexualidad, yo les conté por qué, o sea, porque no se sabe y será muy difícil saber cómo era el primer hombre, pero sí se sabe cómo era la primera mujer, ¿sí? ¿Recuerdan? Sí, profe, yo Más o recuerdo. menos. ¿Por qué? Mazo. Mm, yo creo que no, es que Repite no otra sé vez la pregunta. O sea, nosotros qué sabemos, pensar, sobre todo en el porque color se de la sabe cuál piel. es la primera mujer y no cuál es el primer hombre. La primera mujer tenía un color de piel oscuro, pero no se puede saber cómo era el primer hombre. ¿Por qué? Y eso obviamente lo traigo a colación con lo de con lo del virus, ¿no? ¿No? ¿No saben por qué? ¿Por qué, profe? Bueno, resulta que nosotros tenemos un organelo celular dentro de la célula que nos ayuda a hacer la respiración. ¿Cómo se llama? Mitocondria. 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 Listo, la La mitocondria. mitocondria. ¿Y entonces qué hace la mitocondria? La mitocondria hace este proceso de respiración, pero tiene algo muy importante que tenemos el resto de seres vivos. ¿Qué tiene la mitocondria? Vamos, 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 ¿Qué piensen. es, qué es la más? Nutrientes. Tiene glucosa, adentro está la glucosa, pero tiene algo muy importante, piensen. Es como la mamá de las células. La Esto como mamá de P, o sea, ay, no me acuerdo. tiene AD, P53, algo así. tiene ADN, ¿listo? Entonces miren lo interesante. Nosotros en el núcleo tenemos ADN, la hebra de ADN, ¿cierto? Y la mitocondria va a tener un ADN que se llama ADN mitocondrial y es bacteriano, es como el que tienen las bacterias, porque se supone que la mitocondria, o bueno, la mitocondria realmente tiene forma, tiene una estructura de bacteria, ¿sí? Recuerden que esa teoría se llama la teoría de la endosimbiosis, que la, Profe, no era que la mitocondria sí, en sí sí fue una materia, pero mutó. era una bacteria y fue comida por otra célula y se adaptó a sobrevivir dentro de esa célula, que ahora llamamos célula eucariota. Eso se llama la endosimbiosis, ¿sí? Pero es una teoría, no quiere decir que haya sido así, Era un parásito. pero es lo más probable. ¿Listo? Bien, entonces en ese proceso, pues la mitocondria Profe, qué pena. logró, Es que me voy a cambiar de dispositivo y pues me voy a salir. Entonces, para breve, que breve, ahorita pues me deje entrar. sí, sí, sí. Entonces, la bacteria, o la mitocondria en este caso, pues logró cambiar
mutar y sobrevivir dentro de la célula, ¿no? Vivir dentro de la célula. ¿Qué es lo que pasa con la mitocondria? Pues la mitocondria ahora tiene material genético y hay una cuestión, que esto sí seguramente lo saben. Las mitocondrias que nosotros tenemos, mejor dicho, cuando se acabe esta clase usted va a salir corriendo a darle un abrazo gigante a su mamá, ¿listo? Porque las mitocondrias que nosotros tenemos solo nos las dan nuestras madres. Los papás no pueden. O sea, todas las mitocondrias que tenemos son heredadas de nuestra mamá. Nuestros papás no nos dieron esas mitocondrias. Es decir, si usted está respirando en este momento, o sea, cuando usted diga, mamá, gracias por darme la vida, es en serio que es gracias a ella que usted está dándole la vida. No solo porque lo haya tenido en el vientre un poco más de 9 meses, no, sino porque este organelo celular que estamos viendo llamado mitocondria se lo heredó su mamá genéticamente. Su papá no se lo pudo haber heredado. La pregunta es, Profe, ¿por qué nuestros papás no nos heredan mitocondrias? Dime mi amor. O sea, no entiendo, los hombres no pueden profe, tener mitocondria o no tienen mitocondria. ¿Cómo? Espera, mi amor, vuelve a repetirlo, Fernanda, y después Bauris. Que no entendí que sí, o sea, los hombres no tienen mitocondria o sí. Sí, claro, imagínate que no tuviéramos mitocondrias, mi amor. ¿No respiramos? Claro. La cuestión es que los hombres no podemos heredarlas. Quienes las heredan son las mujeres. Pero por supuesto que tenemos mitocondrias. ¿A los hombres quién nos da las mitocondrias? Mujeres. Las mujeres. Nuestra mamá. Mamás. Profe, Nuestra profe, mamá. yo supongo que es porque Esperen. Entonces iba Fernanda, va Auris y después va Juan Diego. ¿Listo? Auris. profe, Lento. está bien, Auris. Suave. Tienes que hablar lento. profe, perdón, A ver. profe, es porque cuando el espermatozoide se une al óvulo, lo único que entra es el núcleo y las mitocondrias están en la cola, y la cola se cae y no entra. Por eso. Muy bien, excelente. Entonces lo que nos acaba de decir Auris es que cuando está el proceso de fecundación, ¿cierto? El óvulo tiene mitocondrias, pero el espermatozoide tiene las mitocondrias en el flagelo, en esa colita. Entonces cuando entra el espermatozoide solo entra el núcleo, solo entra el material genético, el resto se pierde. Con ello, las mitocondrias. ¿Profe, puedo hablar después de todos? Después de ¿Los que López. nombraste? Sí. Sí, mi amor, dale. López. pues, profe, yo iba a decir lo mismo que Auris, o sea, iba a definir por qué nosotros los hombres no podemos brindar las mitocondrias. Pero pues Sí. como Auris ya lo dijo, le doy paso al siguiente. Listo. Muy bien. Ahora sí, Valentina. Profe, me imagino que también por eso le ofrecen como a las embarazadas eso de las células madres, como guardarlas. Y también pues ofrecen guardar todo lo que es como la sangre, ¿estoy bien? Cuando nace el bebé o como algo así, ¿estoy bien? ¿Cómo así? ¿Guardar la sangre? Como, sí, guardar la placenta o algo así, no me acuerdo. Ah, claro, mi amor. Placenta, cordón umbilical y algunas células embrionarias. ¿Por qué? Porque como tú acabas de decir, esas células son células madre. Recuerden que yo les había explicado hace un tiempo atrás cuál era la importancia de las células madre. Y es que se pueden volver cualquier tejido que tú quieras. Cualquiera. Si tú quieres Pues a volver... mi mamá se las ofrecieron por si alguien presentaba como un accidente en la familia, porque tenía Claro. compatibilidad genética. Claro, mi amor, claro. Eso va a ser muy importante, digamos, por ejemplo, para tratamientos en contra del cáncer, en contra de otro tipo de enfermedades, en caso de un accidente, en caso de bueno, eso ya
requeriría mucha más plata, pero serviría también, digamos, en caso de un trasplante de órganos, se podría desarrollar un órgano a partir de células madre, porque las células madre son células que se pueden volver cualquier tejido que tú quieras, teniendo en cuenta, ¿cierto? Algunas proteínas, indicadores de proteínas y todo esto, para que se diferencien. Entonces, nosotros, miren cualquier célula del cuerpo. Todas ellas empezaron, o cada uno de esos tejidos empezaron, siendo células totalmente iguales. Y a medida que fueron creciendo, se fueron volviendo diferentes. Pero al comienzo eran totalmente iguales, eran células madre, células que dieron origen a otras totalmente diferentes. ¿Listo? Profe, pero entonces digamos que pues como al agregar las células madres y eso, como tienen su ADN, digamos, eso puede influir en el, como en el ADN de la otra persona y eso. Pues lo que pasa es que las células madre son la unión, o bueno, empiezan a ser la unión, mejor dicho, vamos a ver cómo es esto ya lo vimos el periodo pasado, pero lo vamos a ver otra vez de nuevo, ¿listo? Entonces, miremos. Entonces, miremos unas cosas importantillas acá en esto. Entonces, la fecundación, bueno, acá ya está formadito el feto, pero recuerden que, ¿cómo se llama la primer formación celular después de la fecundación? O sea, se une el óvulo con el espermatozoide y que se empieza a formar. ¿Cómo le llamamos a esa unión de células, a esa división de células? Más bien, esa división de células. ¿Cómo lo llamamos? ¿No? Y estos muchachos. Mitosis. No confundir, ojo. ¿A meiosis? No, la mitosis y la meiosis es un proceso. Ojo, la mitosis y la meiosis es un proceso. Igual que el embarazo es un proceso, igual que la fecundación es un proceso. Pero cuando llega el espermatozoide acá y llega con el óvulo, se empieza a dividir. Y a eso le vamos a llamar cigoto. ¿Listo? Eso lo habíamos visto el periodo pasado. Estos muchachos. Es cigoto, profe, cigoto. Ah, muy bien, está conectado, obviamente. Está conectadísimo. Entonces el cigoto es esa primer, este era el que quería, mírenlo. Estas son las primeras divisiones que se dan, ¿listo? Entonces cigoto, ¿cierto? Se empieza a formar este embrioncito, después vamos a llamar la mórula, ¿cierto? Blastocisto, después llega algo que se llama la gástrula, ¿cierto? Y ahí se empiezan a diferenciar. Entonces, ¿qué es lo que pasa acá? Estas ya son células asexuales, ¿listo? No son células sexuales. ¿Qué quiere decir? Que nosotros ya vamos a empezar a formar nuestros tejidos a partir de esto. Y eso ya no se va a modificar genéticamente, a menos que haya un error dentro de la división celular asexual. Y eso se traduciría casi siempre en una enfermedad, ¿sí? Asexual, ¿sí? Pero esto no quiere decir que a mi siguiente generación la vaya a modificar abruptamente o no, porque eso se da ya mucho tiempo después, cuando ya seamos grandes y produzcamos células sexuales como el óvulo y el espermatozoide, ¿sí? En este caso no es tan fácil. Bien. Esperen que acá me escribieron algo. Nemo dice, buena y mala noticia. Primero la mala, primero lo peor. ¿El mundo se va a quedar sin niños? ¿Por qué? ¿Niños o niñas? ¿O hablas en términos de género o...? No, en general, profe. Es ok. que yo vi que ya el mundo, pues, antes, en los 80, se tenía 4.2 niños, ¿no? Ahorita se están poniendo 2.1. ¿Por cada pareja, sí, por cada pareja. Y bueno, ese término se va reduciendo cada año. Además, bueno, y la buena noticia es que ya el humano, pues, es mala y buena, ¿sí? Se va a extinguir. No, eso es un hecho. Si seguimos así, qué bueno. con todo, o sea, la contaminación, lo de los niños y eso, antes era sobrepoblación, ahorita ya no.
Sí, eso es un Qué hecho, bueno. eso es un hecho. O sea, la población humana se va a extinguir. ¿Lo vamos a ver? No. Efectivamente, no. Si crees en la reencarnación, sí. Pero, no, no lo vamos a ver, Paloma, yo no creo en la reencarnación. No Eh, para los que creen en la reencarnación, profe. no, no lo vamos a ver. Por lo menos no, listo, entonces Paloma, no por lo menos con ese cuerpo de paloma, Ah, no, profe, yo quiero seguir siendo una palomita. O volar por los cielos. pero vas a reencarnar, entonces, nada. ¿Qué tal la otra vida seas un humano? Ah, no, qué asco. Qué feo. Me dan asco. Qué Asco. castigo. Sigo peor que, no sé. Entonces, mire, así el humano cree en naves espaciales y busque otros Nos planetas vayamos para Marte. y a millones de años en otro planeta, etcétera, ¿cierto? Va a llegar un punto donde la especie humana va a morir. ¿Por qué? Sencillamente porque el universo va a tener cambios, el sistema solar va a El sol, profe. desaparecer en algún El momento. sol. Ujú. El sol se va a inflar y va a tragar a la Tierra. Sí, claro. Que los coma, pues. Como en 3 millones de años lo va a tragar. Y va a 3 formar mil una millones enana de años, algo blanca, así. Ah, para mañana será. ¿cierto? Entonces, vamos a ver que ese proceso, pues va a ser muy largo. Nosotros no podemos vivir con la idea bueno, de decir, como no, es que la especie humana, hay un sueño y cada vez ese sueño se ha alimentado más. ¿Cuál es el sueño? Es una fantasía que tiene ¿Cuál, el humano, profe? la extinción. La Ah, qué extinción de la bonito. humanidad. Pero la extinción de la humanidad tiene que ser caos. O Por eso sea, aparecen películas de zombies, por eso aparecen películas apocalípticas de cualquier forma. o sea, quieren que su extinción sea como, digamos, heroica, algo Profe, así, por decirlo. yo vi No a sé mi, si yo- heroica, pero sí lamentable. a una de Ah, mis ok. youtubers favoritas que pues es de comedia, ¿no? Sí. Pero hizo un video muy interesante. Y dijo algo, que todo tiene fecha de caducidad. En algún momento todo se va a vencer. Pues habrá que ver, pero no sé, no sé en qué se base, pero la humanidad sí la tiene. Pues en Nemo, todo, ¿no? ¿cómo se llama? ¿Cómo se Todo se va a llama? degradar en algún Entonces, momento. miren, pasa ¿Cómo se llama, Nemo? ¿Cómo se llama? Nemo. Oh, Se llama Bueno, Dama G. ¿da qué? Dama G. Espere, es que ojalá se pudiera poner en Damaje o todos. ¿Y cuál Damash. era la buena Damash. noticia? No, Dama G. Dama G. Listo, bien. Así Ah, se sí llama. la conozco. Y el video se llama El fin del mundo en 2020. Bueno, los voy a Interesante. silenciar un momento porque no me están dejando explicar. Entonces, nosotros vamos a ver que el proceso en el cual nosotros estamos, ¿cierto? Hay como una crisis en la cual nosotros queremos como que el mundo no se acabe, pero el mundo probablemente llegue a algún momento de extinción de la humanidad. Entonces, digamos que eso ha dado un auge a muchas teorías de que la humanidad se va a extinguir y tal, 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 tal. La verdad, yo lo veo lejos, y lo veo lejos desde un punto de vista biológico. ¿Por qué? Es normal que un humano piense biológicamente, es decir, en generar su próxima filial genética, o sea, tener hijos, y esos hijos que tengan nietos y todo eso. Digamos, por ejemplo, eso pasa en todas las familias, que los papás le dicen a uno, venga, ¿y para cuándo va a tener su próxima generación? Y es muy común, yo no sé en la generación de ustedes cuando crezcan, porque ahorita no lo van a pensar, pero es muy común en mi generación que mi generación no quiera tener hijos. Es muy común. O sea, muy poca gente de mi generación, los que están de mi edad, no quiere tener hijos, y muchos de mis compañeros, por no decir que la mayoría de mis amigos, no tiene hijos y ninguno no quiere tenerlos, ¿sí? Puede ser por la edad, pero es normal, digamos, que alguien quiera tener. Ahora, no podemos comparar el índice de tener hijos de antes, que era 7, 6, hasta 5 hijos, ¿cierto? Mínimo 5, pues, hasta la generación de mis papás, que era máximo 3, ¿cierto?
o la generación que le siguió, la de mi hermano, que pues ellos ya son familias que tienen 1 o 2 hijos, o la mía que no quiere tener hijos. Claro, hay una tendencia, pero hay que ver también los datos. Una cosa es hablarlo, digamos, por ejemplo, en América, en Europa, y otra cosa es hablarlo en otros continentes, como Asia, África, ¿cierto? O sea, eso depende mucho. Lo cierto es que la tasa poblacional de la Tierra es, ¿cuánto? ¿Cuántos humanos hay en el mundo? 8.000 millones. Bueno, 7 billones de personas. debemos estar en los 7.000 millones de personas más o menos. La última vez que vi, debe estar un poco más alto el índice. No era- Una pregunta. Ujú. ¿Lo que usted está explicando es el cuadro de Punnett? Uy, no, todavía no vamos para allá. Todavía no vamos para allá. Ah, bueno. No, el cuadro de Punnett es otra cosa. Entonces, miren, nosotros lo que estamos viendo y por lo que entramos acá es por qué, ¿cierto? O por lo que me preguntó Camila, o sea, todo eso que estamos viendo es genético. No se les olvide, no se dispersen. O sea, la pregunta inicial era que si a los perros les podía dar el COVID, ¿sí o no? Y es muy difícil por la misma razón de que nosotros sabemos que la primera mujer tenía piel oscura. ¿Difícil esa relación? Sí, yo creo que ustedes la ven muy alejada. Por eso vamos por partes, por eso me metí con todo este tema. Nosotros lo que estábamos viendo en las clases anteriores es que nosotros heredamos características de nuestros padres. Características como la estatura, características como el color del cabello, como el tipo de cabello, el color de ojos, la forma de los rasgos de la cara, la forma también de nuestro cuerpo, ¿cierto? Ahí nosotros vamos a tener características muy importantes, ¿sí? Características muy importantes. ¿Bien? ¿Bien hasta ahí? Ahora, ¿qué es lo que hace que esas características se mantengan a lo largo del tiempo? La herencia, o sea, la genética. Hay un mecanismo el cual, ¿cierto?, hace que se den estos genes de una generación a otra. De ahí viene obviamente la palabra generación, también de gen, ¿cierto? Y obviamente nosotros, yo ya les había hablado de esto, pero yo sé que no se acuerdan, nosotros vamos a ver que hay una serie de, digamos, de procesos que van a permitir muchas adaptaciones, y las adaptaciones, todas las que se mantienen, van a dar ventajas evolutivas, ¿listo? Las que se mantienen. Entonces nosotros tenemos unas estructuras biológicas que se heredan de generación en generación. ¿Cómo le llamamos a esas estructuras biológicas que se heredan? Genética. Genes. O sea, la estructura como tal, el material genético se llama gen. ¿Listo? Porque la genética es la ciencia que estudia a los genes. ¿Listo? Entonces, genotipo. El genotipo, ¿cierto? Es todo el mapa genético, o sea, todo el grupo de genes que tenemos en nuestras células. Okay. Y el fenotipo es cuando ese mapa de genes se activa y se expresa. Y entonces me hacen alguien de 1,70, me hacen alguien delgado, me hacen alguien crespo, me hacen alguien con piel morena, puede ser, eso es el fenotipo, pero sale del genotipo de mis genes, ¿sí? ¿Listo? Pero, hay otras estructuras, amigos míos, que no se llaman genes, sino que son estructuras culturales que se van a heredar de generación en generación, pero más rápido que los genes se van a modificar. Y yo ya se las había mencionado, y no solo este año, años atrás. ¿Saben cómo se llaman? Esa la dice Richard Dawkins, que también les he mencionado mucho a ese autor, a ese científico, el científico neodarwiniano más importante del mundo. ¿Qué cosa, profe? No te escuché. ¿Cómo se llaman las estructuras culturales que se heredan? O sea, las biológicas se llaman genes, ¿sí o no?
y las culturales, ¿cómo les podríamos llamar? Y se van a ir de para atrás cuando escuchen el nombre. Religión. Religiosos. Ah, claro, la religión está conformada de estos. ¿Ah? Todo el tiempo. ¿Cultural? Se llaman, anótenlo, un nombre muy desconocido para ustedes, un nombre que realmente nunca lo han escuchado. Dígalo. Memes. ¿Qué? ¿En serio? ¿En serio, profe? ¿Cómo así? What the Memes. fuck? ¿Cómo así, profe? Miren, eso nos ha acompañado desde el principio de la humanidad. Claro, desde que nosotros tenemos algo que se llama cultura, creamos una estructura cultural que se llaman los memes. El meme, Pero claro, reírse. claro, ustedes ven memes de Facebook, que son chistes. A los memes que yo me refiero son otras cosas. Por ejemplo, un meme muy importante que todos nosotros tenemos y que compartimos y que es heredado es el lenguaje. ¿Eso es un meme? Eso es un meme. Por eso, esperen, les explico otra vez. De lo que yo estoy hablando es de genética, de herencia. Recuerden que yo les hablaba de este sujeto llamado Richard Dawkins. No se acuerdan de él, ¿cierto? ¿O alguien No. sí? ¿Alguien se acuerda de Dawkins? Pues la verdad no. ¿No? Ay, muchachos, por favor. Van a imprimir una imagen de Richard Dawkins y la van a colgar en su cuarto y le van a hacer una reverencia todos los días. No, gracias. Richard Dawkins es el biólogo más importante que existe hoy en día, ¿listo? Es el biólogo más importante que existe hoy en día. Él, Richard Dawkins. Como por así decirlo, que hizo de especial. Hizo muchas ¿Cuánto cosas. gana? Él es pues yo no sé, pero Richard Dawkins debe tener mucho dinero porque ha sido profesor de Harvard, de Oxford, de Cambridge. Entonces, ¡Su madre! y hace 3 años vino a la Universidad Javeriana a debatir con el director de la Universidad Javeriana, que es obviamente ¿cómo se llama? Un obispo. ¿Biólogo? Es un obispo. Y debatieron sobre la idea de Dios. Sobre la idea de Dios. Obviamente, Richard Dawkins, el que ven en pantalla, el biólogo más importante del mundo, no cree en Dios, es ateo. Obviamente. ¿Sí? Él cree en la ciencia. Pero lo importante que dice Dawkins es, o sea, recuerden que nosotros vimos algo que se llama el darwinismo, ¿sí o no? Sí. Y él fundamenta algo que se llama el neodarwinismo. Entonces, a partir de la mitosis y de la meiosis, se pueden dar nuevas formas de, digamos que de evolución, ¿cierto? Darwin nunca habló de la mitosis y la meiosis. Sin embargo, él dice algo mucho más interesante en un libro que algún día, ojalá, aunque no creo, pero si algún día les da el interés de leer No eso, lo vamos a leer. un librazo que se llama El gen egoísta. Así se llama. Yo ya les he hablado de ese libro y se los hablé cuando estamos hablando de sexualidad. Porque Dawkins en El gen egoísta dice, vamos a pensar una cosa y quiero que ustedes piensen en eso que voy a decir. ¿Listo? Entonces, si quieren, cierren los ojos, si quieren... Peguen una mantita. Si quieren, dibujen, no sé. Pero necesito que se concentren en lo que yo estoy diciendo, lo que voy a decir. ¿Listo? Y es Hable, que profe. él va a decir, bueno, vamos a pensar en algo que tengamos en común los seres vivos. ¿Qué es lo que tenemos en común los seres vivos? Que vivimos. El ADN. Espera, déjame hablar. Nadie hable, por favor. Lo que tenemos en común los seres vivos es el ADN o el material genético. Cuando el ADN o el material genético se agrupa entre sí, va a formar unas estructuras llamadas genes. Y los genes son lo que hacen, hacen que el ser vivo, sea X, Y o Z, sea como es. Es decir, si Dawkins tiene el cabello de esa forma, si tiene los ojos de esa forma, el pelo de esa forma, la piel de esa forma, es gracias a los genes. Si la planta que está detrás de Dawkins, acá en esta foto, tiene esa forma, es gracias a los genes. Entonces Dawkins llega a una conclusión en su libro y dice, vea, ¿qué tal
¿qué tal si nosotros realmente, y a nosotros se refiere a todos los seres vivos, a las plantas, a las bacterias, a los humanos, a todos? ¿Qué tal si nosotros no seamos los que necesitamos sobrevivir? Sino que más bien nosotros seamos como una especie de máquinas, todos los seres vivos somos unas especies de máquinas creadas por los genes para que los que puedan sobrevivir realmente sean los genes. Y si lo Filosófico el vemos, sujeto. y si lo vemos desde ese punto de vista, tiene toda la razón, porque sería un éxito evolutivo. Todos los seres vivos tenemos genes. ¿Y quiénes están sobreviviendo? Los genes. E incluso los virus tienen genes. Incluso los virus tienen genes. O sea, lo importante que dice él es que estamos siendo más bien controlados por los genes. Si yo tengo una mutación genética, si se me dio cáncer, etcétera, ¿yo lo quise? ¿Yo lo deseé? No. Se dio por, bueno, una malformación genética. Pero entonces, ¿qué pasó con el gen? Había un gen que se quería expresar y se expresó en cáncer. Y él fue el que quiso dominar. ¿O no? Entonces, miren lo importante que plantea Dawkins. Ahora, en el mismo libro del gen egoísta, Richard Dawkins dice, nosotros tenemos genes, genes para mi cabello, para el color de mi piel, genes para todo eso. Pero el humano, y solo el humano, creó otras estructuras llamadas memes. Evolutivamente las creó, pero estas estructuras son culturales. Entonces, por ejemplo, lo que les decía, el lenguaje es un meme. Entonces, papá tiene a su hijo y entonces a su hijo él va a aprender sin darse cuenta español. El lenguaje no solo la lengua, no solo es hablar español, sino todas las creencias y todo que tenían sus papás, ustedes también las heredan culturalmente. Eso se llaman memes. Ahora, cuando volvamos hablaremos de los memes de Facebook, ¿listo? ¿Les parece? Sí. Ok. Bien. Entonces ya se va a cortar esto y nos volvemos a conectar de One.